Y fue justo lo que me gustó de la fundación y que me hizo quedarme. O sea, no era nada más, vamos a hacer proyectos por hacerlo. Nos han platicado historias donde empezó a tener una cantidad de residuos significativa y dijo, bueno, pues lo voy a empezar a vender. Hay muchas veces que lo único que falta es tener la oportunidad. También porque era una manera para ellos de poder decir, mira, esto hago. ¡Qué bonito! No sí. Puedo, cariño, voy a llorar. Y sí te enternece un poco el corazón. Ay. Bienvenidos, estamos muy emocionados de empezar con este proyecto Behind the Future. La verdad que tenemos una súper excelente primera invitada que ha formado parte de Fundación desde hace algunos añitos, pero voy a dejar que ella se presente. Entonces, Cari, cuéntanos un poquito tu nombre, desde cuándo estás en Fundación FEMSA, empecemos por ahí. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por el honor de ser la primera invitada. Y pues sí, en efecto, me llamo Karina Ledesma. Yo estoy en Fundación FEMSA ya desde hace 5 años, prácticamente, por ahí del 18, digamos, que empecé este viaje junto con la Fundación. Oye, pues ya son varios añitos. Y cuéntanos un poco cómo llegaste a Fundación. O sea, para empezar, ¿qué estudiaste? ¿Qué fue lo que te llevó a llegar a una fundación? ¿Cuál fue ese momento? Incluso cuéntanos, o sea, literal, el día que te hablaron para formar parte de Fundación, ¿qué pensaste? ¿De que qué voy a hacer ahí? ¿O realmente lo tenías súper claro? Fíjate que no, sí lo busqué. Bueno, yo estudié ingeniero químico en procesos sustentables. Y sí traía desde un inicio, desde que busqué la carrera, para empezar no sabía muy bien realmente qué quería, pero sabía que quería algo con números, por eso la ingeniería, y quería algo que tuviera como aporte hacia afuera, por eso los procesos sustentables, ¿no? Y justo yo hice unas prácticas un poco más como desde el lado industrial en temas de mejora continua, en temas de mejora continua. Y salgo de esas prácticas y quería buscar como opciones. Realmente lo que me llevó a la fundación fue curiosidad, tal cual, de bueno, a ver cómo se vive desde allá. Y la verdad es que sí me emocioné cuando vi que había la oportunidad de tener la entrevista y pasar el proceso y demás. Ese tipo de emoción que dices, bueno, con cautela, a ver qué pasa. No me voy a emocionar tanto. Pero... exactamente, porque uno no sabe, pero sí traía como las ganas de, pues, a ver qué, ¿no? La realidad es que no me imaginaba realmente cómo es la fundación. O sea, yo creo que me imaginaba otra cosa. Y ya una vez adentro, viviendo cómo se hace todos los proyectos, o sea, cómo se vive la fundación desde adentro, fue lo que me cautivó y fue lo que hizo que pues me quedara, ¿no? Va, y entrando un poquito a eso, o sea, en esa misma línea, ¿qué es lo que en estos años tú has visto que te enorgullece más? O sea, justo de esa evolución de llegué aquí pensando una cosa y ahora veo esta, en ese camino, ¿qué ha sido lo que más te ha enorgullecido de Fundación? O sea, de formar parte de Fundación y de Fundación como organización. Claro. Pues no sé, digo, son varias cosas, pero ahorita lo que más me brinca a la cabeza es, creo, el crecimiento. De hecho, el vector que me trae aquí hoy no existía cuando yo entré, ¿no? Que es economía circular. Entonces, creo que la ambición y las ganas que tiene la fundación, pero no solo la fundación, sino todas las personas que están dentro de la fundación, ¿no? O sea, las organizaciones al final es el conjunto de personas que lo forman. Y creo que el conjunto de personas que forman la fundación siempre ha sido y es una constante, no solo de talento, sino de convicción y de compromiso. Y fue justo lo que me gustó de la fundación y que me hizo quedarme. O sea, no era nada más, vamos a hacer proyectos por hacerlo. O sea, vamos a hacer proyectos porque queremos resolver un problema. Queremos atender todas estas necesidades y todas esas oportunidades que vemos allá afuera. Entonces, creo que, o sea, eso es lo que me ha gustado mucho. Y más que un cambio, creo que eso ha sido la constante. Y el cambio es el resultado de esa constante, ¿no? O sea, esa constante nos ha llevado a un crecimiento. No solo, por ejemplo, que ahora nazca bueno, no ahora, ya, sí, en su momento. Ya en su momento nazca el vector de economía circular o la causa de economía circular, sino en sí los proyectos en los que estamos, la ambición de que estos crezcan, de generar impacto, de generar alianzas.
creo que eso ha ido en creciendo, ¿no? A lo largo de los años. Y siempre ha sido como un rol, creo, muy dinámico en la fundación de seguir buscando como estas soluciones. No sé si responde tu pregunta, Sí, pero... creo que sí. Sí le responde. Y justo a partir de eso preguntarte, y creo que conecta un poco con esto que decías de te sorprendiste tú al entrar a fundación y encontraste todas estas cosas. Yo te quiero preguntar cómo la gente alrededor de ti, ¿qué piensa que haces? O sea, eso es como una gran pregunta, porque nos pasa a todos los que formamos parte de fundación, que mucha gente no necesariamente sabe explicarlo. Entonces, quiero saber Sí. cómo te ha tocado a ti esa experiencia. Digo, tus amigos que estudiaron la misma carrera o amigos que no estudian carreras similares o que incluso están completamente fuera de este sector, ¿qué te dicen? O sea, ¿qué les interesa? ¿Qué te preguntan? ¿Te entienden? ¿No te entienden? ¿Cómo te sientes respecto a eso? Pues fíjate que es bien interesante, porque creo que en general cuando se dan la oportunidad de escuchar y que realmente tienes el tiempo para explicar como más a profundidad lo que haces, por lo general la misma reacción es de que, qué padre, no manches, no sabía que hacían eso, ¿sabes? Cosas así. La realidad es que pues, se imaginan como cualquier fundación, ¿no? No, pues cosas sociales, ¿no? Y hasta ahí queda. De que, bueno, claro. padre, ¿no? Pero ya cuando les dices, no, pues mira, un proyecto como este más o menos es el que traigo, creo que se nota donde dicen, o sea, como que sí hay una cierta sorpresa de no me lo imaginaba, no me lo esperaba. Claro. ¿Qué crees que es lo que más les ha sorprendido cuando les cuentas? O sea, digo así de manera general, tampoco es que lo tienes en estudio, pero en tu experiencia, en las conversaciones con gente alrededor tuyo, tu familia, tal, ¿qué crees que es lo que más les sorprende cuando les cuentas de tu trabajo? Creo que la profundidad y como la visión tan completa con la que lo hacemos. O sea, creo que se imaginan cosas muy por encima. Y cuando ya les dices, no, mira, pues es que hacemos toda una estrategia para ver cómo generamos el mayor impacto y demás, como que no se imaginan ese trasfondo que es poder diseñar y poder llevar y poder acompañar a los proyectos, ¿no? Porque creo que también eso es algo que incluso nos distingue un poco como fundación. No somos una fundación que deja algo y se va y se desaparece, más bien al contrario. Nosotros generamos alianzas de largo plazo. Claro. Y no solo proyectos que tengan impacto a largo plazo, sino también alianzas de largo plazo. Entonces eso implica un compromiso con el proyecto, con los aliados, y de acompañar y de estar ahí y de Claro. refinar y de ver. Y creo que todo ese trabajo es algo que no se imaginan, Claro. ¿sabes? Totalmente. Ok, ahora, conectando con esta parte y como ya, a ver, explicando este tema de lo que decías de, bueno, no solo nos dedicamos a hacer proyectos, tenemos que ver alianzas, tenemos que ver tal, mucho de la experiencia que a mí también me toca pues compartir contigo, ¿no? Es este tema de pues los retos son fuertes, ¿no? Y de hecho hay estudios que demuestran que la gente que trabaja en los temas sociales y ambientales por estar tan cerca de los retos, de repente también vives un burnout, vives como esta como, ¿cómo se llama? Esta ansiedad climática y todas Sí. estas cosas que están, porque lo tienes muy cerca, entonces estás viendo los datos, estás viendo el problema, estás viendo pues todo lo que está pasando y medio que estás trabajando en eso, pero también te sientes chiquito al mismo tiempo, ¿no? O sea, al mismo tiempo sientes como estoy aquí echándole todas las ganas en lo que me toca, pero al final volteas y dices, el problema es tan grande, ¿cómo le hago para hacer más, no? Y digo, tenemos la oportunidad de estar en una fundación como es la Fundación FEMSA, que tiene la oportunidad de hacer muchos cambios, de trabajar en toda América Latina, con diferentes causas, o sea, que es la verdad una cosa muy padre. Sin embargo, creo que quisiera entender tú cómo te motivas en esos momentos en donde ves la situación bien complicada, no solo estoy hablando de lo del día a día, ¿no? Sino incluso los problemas que estás tratando de resolver. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cómo te motivas para seguir adelante y seguir creyendo que podemos hacer una diferencia? Híjole, creo que, bueno, es una pregunta bien difícil porque sí es muy cierto y justo lo planteaste muy bien. O sea, tal cual, estás haciendo proyectos pero al mismo tiempo, desde el diseño, pues mapeas un poco cómo está todo el escenario, ¿no? Y dices, sobre este gran paraguas, pues cuánto estoy aportando, ¿no? Y dices, cuánto me está costando el esfuerzo de mover ese granito. Exacto. Entonces sí puede llegar a ser muy cansado, pero creo que el tema son las pausas. O sea, en un mundo tan acelerado y procesos tan complejos que a veces toca de coordinar y de alinear y demás, creo que el poder de pronto tener una pausa y decir,
¿sabes qué? O sea, en retrospectiva, ¿cuánto hemos avanzado? Y cuando empiezas a hacer la retrospectiva, porque normalmente estás pensando hacia adelante, normalmente estás pensando lo que falta. Sí. Pero cuando te paras y dices, bueno, de aquí hace un año, exactamente hace un año, ¿dónde estábamos? Hace exactamente 6 meses, ¿dónde estábamos? Empiezas a notar un poquito más los avances. Y creo que, de hecho, ese es el reto. Y es algo que también o sea, hay que trabajar, ¿no? El podernos dar esas pausas y darnos esas palmaditas en la espalda. Porque aunque sean avances pequeños, la verdad es que el esfuerzo es significativo. Y también el hecho de que no estamos solos. O sea, no soy yo, Karina, sola contra el mundo. Es todos los que estamos metidos en esto, y no solo la fundación, sino toda otra serie de aliados, de socios, de organizaciones con los que también trabajamos, que están metidos en el mismo barco, ¿no? Entonces, creo que es un poco eso, el darnos las pausas y también el de tener esta comunidad. Porque de pronto simplemente el decir, ¿sabes qué? Yo también veo que corro y no avanzo, ya genera cierto como, bueno, ok, entonces corremos juntos. Sí, exactamente. Esta última parte que dices de hacer comunidad, creo que es muy importante. Un poco resonando con lo que dices, no podríamos lograr avanzar si no fuéramos avanzando no solo en equipo de fundación, sino con todos los socios que colaboramos. Y como bien sabes, ¿no? En fundación creemos mucho en este tema de, pues juntos vamos a llegar más lejos y hay que colaborar con confianza y construyendo. Y justo ahorita quería entrar a esta parte en donde nos vas a contar de un proyecto muy, muy padre, que justo está la base de cómo han colaborado súper padre en diferentes niveles para lograr lo que están haciendo hoy. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de la universidad iWork. Bueno, iWork University. No sé si se le traduce a universidad, pero por ahí va. No, sí, perfecto. Pues mira, de hecho, iWork University como tal es una universidad digital que tiene justo como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de los acopiadores base. Que acopiadores base, la verdad es que existen como ya términos más coloquiales, por así decir, dependiendo de en qué país estés. Pero, por ejemplo, en Brasil, que es donde nace la iniciativa, vendría a ser los catadores, ¿no? Los que están en las cooperativas y que comúnmente se les llama catadores. Y justo lo que tiene la intención de esta herramienta y de este esfuerzo es centrarnos en la persona y dignificarlos en su calidad de vida y en su trabajo. Entonces, al final es una herramienta que fue el resultado de un proceso evolutivo del proyecto, en realidad. Y que, bueno, ve temas desde seguridad, higiene, ética, cubre como todas las partes relevantes para asegurar, digamos, este principio de dignidad. ¿Qué significa, o sea, a ver, vamos a ir desmenuzando un poquito esto que platicabas, ¿no? Porque creo que es bien importante poder como enfocar en esta gran causa de economía circular. Hay un enfoque en esta parte de dignificación, pero dignificación de alguna manera puede parecer que solo nos preocupemos porque la gente esté bien, ¿no? O sea, dignificar es una palabra demasiado profunda, más allá de lo que se puede entender de manera superficial, ¿no? Entonces, en este ejercicio ustedes con iWork University, este conecte que tienen con el acopiador, ¿mencionaste? Sí, así le mencioné. acopiador base. Con el acopiador base. Sí. ¿Acopiador base significa, o sea, por qué le llaman acopiador base? Pues, bueno, es un grupo que históricamente es vulnerable y que hay una gran porcentaje de ellos, digamos, en América Latina versus otros sectores u otras regiones, ¿no? Okay. Y en muchos lugares justo hace falta como esta valorización de su trabajo, de su labor y de su función como tal, ¿no? Entonces existen ciertos términos que la intención es empezarnos a despegar un poco de eso. Por ejemplo, en México se le puede llamar pepenadores. La realidad es que tenemos que elevar un poco no solo cómo los percibimos, sino cómo los consideramos dentro de la comunidad. Entonces, por ello, preferimos usar el término de acopiador base. Claro, y creo que es bien importante identificar cómo hasta el lenguaje arrastra, ¿no? Exacto. Y entonces desde ahí podemos cambiar el paradigma de cómo estamos entendiendo una realidad. Y entonces desde esta perspectiva ustedes con los acopiadores base, lo que estamos tratando de hacer desde economía circular tiene que ver con acercarles estas capacidades que los pueden ayudar a construir una realidad diferente, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito
¿de qué se trata? O sea, ¿qué es lo que vive un acopiador base a raíz del proyecto de iWork? Claro. Pues mira, la verdad es que iWork como tal se acerca justo con las cooperativas, en este caso en Brasil, y lo que busca es darles tanto el conocimiento como las herramientas para que ellos puedan mejorar sus prácticas y reconocer qué cosas están bien y qué cosas están mal, ¿no? Es un sector que la verdad, eh, una vez que vas y tienes este acercamiento, son personas que tienen un orgullo y una convicción por lo que hacen muy importante, que muchas veces desde acá, desde el ciudadano cualquiera, no lo vemos, ni lo sabemos, ni lo reconocemos, ¿no? O sea, son personas que te encuentras, perdón, historias de todo tipo, pero hay desde quienes el tema del reciclaje se ha convertido como una manera de salir de ciertas condiciones, digamos, complicadas de la vida. eh, y te encuentras historias también de personas que lo empezaron tal cual como una parte de contribuir. O sea, nos han platicado historias donde pues, normalmente pasaba por una calle y veía basura y entonces empezaba a recoger y empezó a tener una cantidad de residuos significativa. Y dijo, bueno, pues lo voy a empezar a vender. Y entonces empezó a juntar gente y de ahí se fue creciendo y fue haciendo ya todo como un proceso y una logística de eso, ¿no? Entonces te encuentras, para quienes se vuelve una oportunidad de mejorar, como desde historias que viene de pues casi que ímpetu emprendedor, ¿no? O sea, que vieron la oportunidad y que aparte querían contribuir. Y de ahí, todo esto lo digo, porque cuando platicas con ellos, realmente hay un orgullo de lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viven? Esa era la pregunta. ¿Cómo lo viven? Lo viven a través del tema de formación de capacidad. Lo que queremos es enseñarles también cosas, por ejemplo, desde qué es el sector el sector informal, no, qué es el trabajo infantil. Hay veces que si les preguntas, pues dicen, no, pues a lo mejor a partir de 12 años, pues ya no es un infante, entonces no es trabajo infantil. No, sí es parte, sigue siendo. Y no es por malicia, es por desconocimiento, ¿no? Claro. Entonces, hay un tema de cómo les vas dando las herramientas para que también ellos sepan, oye, cómo es que tiene que ser la manera, pues, la mejor manera para que yo pueda desempeñar mi trabajo, ¿no? Temas, por ejemplo, de seguridad, ¿no? O sea, también igual, por desconocimiento, pues suceden muchos accidentes, ¿no? En el momento de llegar y separar la basura, pues desde cortadas hasta que ingieren cosas que no deberían haber ingerido, ¿no? Entonces, les empiezas a dar, creo que todas estas herramientas para que entonces su día a día, tal cual, estas pequeñas cositas, estas pequeñas acciones que ellos hacen en su labor, en conjunto les mejore su calidad de vida. Claro. Al final del día, ¿qué pasa? Pues tengo menos accidentes, siento que trabajo mejor, en general mis condiciones, mi área de trabajo es más eficiente, pero no solo más eficiente, me da una mejor, me da una mejor satisfacción y una mejor calidad. Y para eso, para allá es donde queremos trabajar con ellos, ¿no? A ver, voy a retomar un par de cosas de lo que dijiste porque se me hace muy valioso. En esta parte, en la primera parte que hablabas, que ahorita quiero regresar un poco a esas historias que sabes porque pues estás inmersa en el proyecto y vale mucho la pena como recordar estas historias que tienes de pues participación, ¿no? De la comunidad. Pero creo que de las cosas que mencionabas, este punto de cómo, como que a mí me resuena mucho como en los diferentes ejercicios que tenemos en Fundación, tenemos la oportunidad, digo, hay una frase muy específica, ¿no? Que decimos creemos realmente en habilitar estas capacidades para que las personas puedan florecer y empoderarse, ¿no? Que en término a lo mejor suena como muchas palabras, pero la realidad es esto un poco, es decir, oye, hay muchas veces que lo único que falta es tener la oportunidad. Y entonces ese ejercicio que están haciendo en este proyecto es justo darle la oportunidad a la gente de poder como florecer en sus
capacidades, o sea, decir, oye, a ver, me enamoro de este tema y ahorita mencionabas estos ejemplos de les interesaba recoger estos residuos y entonces de ahí salieron oportunidades que gracias al proyecto han podido pues magnificar, amplificar, conectar de otra manera, ¿no? Y eso creo que es algo súper valioso. Pero otra de las cosas que se me hacen también súper valiosas es que no lo hacen ignorándolos a ellos, ¿no? Que es esta parte de decir, a ver, yo no voy a juzgarte, o sea, y yo no voy a pretender llegar con un proyecto que te va a solucionar algo, sino que voy a escuchar y entenderte y a partir de eso te puedo ofrecer. Que de nuevo regresamos a este tema de lo único que nosotros hacemos es habilitar esas oportunidades. No es un tema de yo te doy la solución, sino que las comunidades, y en este proyecto lo que yo estoy viendo es esta parte de realmente hay personas que aprovechan esa oportunidad de generarse un cambio a sí mismos. Nosotros no generamos el cambio en la gente. Son ellos los que se dan la oportunidad de cambiar con las herramientas que les podemos habilitar. Es como ese trabajo en equipo, ¿no? Decir, a ver, tú pones tu disposición, tu apertura, nosotros ponemos la escucha, juntos construimos y vamos a ir hacia adelante. O sea, esto no se trata de llegar a solucionarle a la gente cosas, se trata de juntos cambiar un problema, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas se me hacen súper padres de lo que, o sea, como que rescato la esencia de cómo esas dos cosas forman base y quisiera escuchar un poquito a partir de eso, ¿cómo has sentido que la gente vive eso? O sea, ¿cómo has sentido que la gente vive que el proyecto los escuche, que los tome en cuenta, que tomen en cuenta sus necesidades? No sé, ¿cómo se vive eso? Y cómo has visto estos casos también de gente que, o sea, si te acuerdas de algún caso de gente que ha aprovechado al 100 estas oportunidades que dices, no manches, me impresionó esta señora o este señor, digo, lo que te acuerdes que nos sirva mucho para como sentir un poquito más el proyecto de lo que tú conoces. Claro. Sí, no, mira, la verdad es que sí das al punto, porque de hecho normalmente tenemos como esta percepción o este prejuicio de ese sector en particular, como gente pues que no quiere capacitarse. Y realmente no es que no quieran, de hecho ellos lo buscan y lo quieren, pero justo no tienen las oportunidades. O implica costos que pues la verdad pues subsisten. No, entonces, pues no voy a gastar en eso cuando tengo otras necesidades. Y entonces aquí justo algo que está creo que muy padre del proyecto y parte de la escucha que dices que sí buscamos bastante en los proyectos es que, por ejemplo, en particular la Universidad de iWork University, tiene la manera en la que lo desplegamos con las personas es a través de WhatsApp, justo porque es un canal que para ellos es gratuito. Entonces, y lo hacemos con una metodología de microlearning. Entonces, van teniendo capsulitas que lo pueden hacer en cualquier momento. O sea, cuando van en el camión rumbo al trabajo, cuando están cenando, cuando están en un break, lo que sea. Van teniendo estas oportunidades de poder acceder al material y de poder capacitarse y demás. Y los resultados que hemos tenido están bien interesantes, porque al final del día, cuando empezamos con el piloto, vimos números donde se adelantaban módulos. O sea, era, no, a ver, quiero ver otro, quiero ver más. Eso por un lado, que es el tema de darle la oportunidad y empoderar a las comunidades. Y por el otro lado también nos empezaron a dar cierto feedback que también me pareció muy padre, y es que el mismo contenido de los materiales lo empezaron a compartir con sus hijos o con su familia, ¿no? Y no solo por el hecho de que era material muy amigable, también porque era una manera para ellos de poder decir, mira, esto hago. ¡Qué bonito! No puedo, cariño, voy a llorar. Y sí te enternece un poco el corazón. Ay, no. Porque es un sector que normalmente está muy olvidado. Ignorado, claro. Pero al contrario, el valor de lo que ellos tienen es impresionante, porque justo cuando quieres hablar de, por ejemplo, circularidad, ellos son el eslabón que conecta el principio con el fin. Y el que puedan tener una herramienta, que puedan llegar con su familia y decirles, mira, esto realmente es lo que yo estoy haciendo, este es mi trabajo. Claro. Pues creo que cambia mucho desde cómo ellos también mejoran esa representación, esa percepción, ¿no? Desde ahí está la dignificación de la que hablábamos al principio. Y que son cosas que, por ejemplo, me preguntan qué hago en la fundación, yo quiero también tener mi videito de mira, esto hago. Sí.
No, pero la verdad es que son materiales y son cosas que incluso, pues hasta a la familia le sirve, ¿no? O sea, son Claro. temas de seguridad, oye, desde cómo, eh, por ejemplo, cargar una caja, oye, no, pues no lo hagas con la espalda, hazlo con las piernas, ¿no? O sea, tienen muchos módulos y muchas cosas que creo que al final les gustan compartirlos, se sienten identificados, la manera en la que se los llevamos es una manera en la que sabemos o validamos de que es la que mejor les funciona, ¿no? O sea, tampoco vamos a hacer algo que al final no es algo a lo que ellos puedan acceder, porque Exacto. pierde el propósito. Entonces, pues por ahí va un poco la experiencia que hemos tenido con ellos y pues estoy segura que va a haber muchas más historias de regreso, pero ahorita las historias que te platicaba, pues son dos casos que sí nos llamaron mucho la atención. Una señora, ella es líder de una cooperativa en Brasil. Justo como allá tienen este esquema de cooperativas, nos empezaba a platicar que realmente ella empezó sola, eh, recogiendo lo que se encontraba y empezó a hacer como su comunidad. Y ahorita es una de las que son más comprometidas con el proyecto, ¿no? Ujú. Incluso desde antes de que estuviera en la universidad, te comentaba que el proyecto fue evolucionando y antes de que existiera la universidad digital, lo hacíamos como con capacitaciones en persona. Ujú. Bueno, no sé si me estoy adelantando. No, no, dale, pero bueno, tú dale, no un hay poco, adelanto aquí, tú un cuenta. poco la historia del proyecto. Empezamos, bueno, nosotros conectamos con Mike Mayo, que él es el presidente líder de iWork, y conectamos con él por ahí del 2019. Y en el 2020 fue cuando empezamos ya las actividades. Y haz de cuenta que arrancamos y pues nos agarra pandemia, ¿no? Bien padre. Ajá. Entonces, el modelo originalmente pues era con capacitaciones presenciales, ¿no? De ir y demás. Ya con la pandemia, pues tuvimos, como todo el mundo, que pivotear y ver cómo lo ajustamos. Y fue cuando empezamos a pasar hacia la parte digital. Llegó un punto en el que justo con iteraciones y con esta escucha y con aprendizaje fue que dijimos, no, ok, el modelo pues tiene que ser a través de WhatsApp, vamos a ajustar la metodología, vamos a ajustar los contenidos, y fue a partir de este año que empezamos con el piloto. Pero ha sido una construcción y un acompañamiento con el socio y el socio también con la comunidad y en conjunto, pues ya de unos cuantos años. De hecho, justo ahorita que mencionabas los años, o sea, como que a veces se me pierde el tiempo, especialmente con la pandemia, como que se Sí. nos ahí movió el dimensionamiento del tiempo. Pero una de las cosas que ahorita decías, cuando decías 2019, yo decía, bueno, fue hace poquito, pero ya estamos hablando de varios años. Sí. Entonces, ¿qué sientes? Porque creo que también ese es un factor bien importante de, pues son, ¿qué? 19, 20, 21, 4 años. 4 Ya años. van a ser 5, ¿no? Estoy contando mal porque soy muy mala contando. Pero 4 años, ponle. Uh-huh. ¿Qué sientes de este proyecto que tú has estado pues desde el principio construyendo de mil maneras? ¿Qué es, o sea, porque al final nosotros hablamos de generar esta transformación, ¿no? De decir, oye, yo le apuesto a la transformación más que a la inmediatez. Y eso en frase suena bien boni, en práctica es un reto inmenso, ¿no? Entonces, tienes ya 4 años trabajando en este proyecto que ha ido evolucionando. 3, ponle 3. Ponle 3. Ponle 3. Ponle 3 full. Ponle 3. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes o los mayores retos? O sea, platiquemos un poco de lo que has aprendido, pero también no dejes fuera lo que ha sido bien difícil, ¿no? O sea, porque muchas veces nos toca estar en foros y en pláticas y compartimos mucho, porque pues al final, claro, estamos muy orgullosos de los logros y de lo que hemos avanzado, que eso es bien valioso, pero también entender ese camino desde el reto, desde la vulnerabilidad, desde lo que ha sido difícil en estos años para construir, pensando en que como le apostamos a la transformación, pues ahí estamos tratando de cambiar el problema, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo has vivido eso desde la parte de retos o aprendizajes? Ok, a ver, mira, bueno, creo que es una pregunta interesante, pero en lo particular creo que una cosa que para empezar nos hizo decir, ok, le apostamos a esto con Mike y con iWork y con la universidad, es que justo había una tendencia y sigue existiendo muy positiva de buscar el tema de la circularidad, ¿no? Y eso te lleva, por ejemplo, a temas como reciclaje y demás.
pero mucho de las metas y mucho de los objetivos estaba enfocado en el qué, ¿no? O sea, el material. Ujú. Y justo cuando nos topamos con Mike, su approach y su enfoque era centrado en la persona, era en el Ok. cómo. Entonces, no solo lo reciclo de una manera socialmente digna y responsable. Ujú. Y eso lo comento en esta parte de retos y oportunidades, porque justo ahorita un cambio muy positivo que he estado viendo es que cada vez hay más interés y más foco en ese cómo. Claro. Creo que hace un tiempo a lo mejor no había tanto como esa sensibilidad, pero, pero creo que una parte positiva es que pues no hemos quitado el dedo del renglón y Sí. que cada vez también vemos más gente y más organizaciones y más proyectos eh, que buscan ese elemento de la persona en el centro. Y retos, creo que como todos los proyectos hay retos bien interesantes, pero el tema de la visión sistémica es una cosa que creo que a nosotros nos mueve, como tú sabrás, bastante, y es como vemos todos los proyectos, pero justo eso también lo vuelve un tema complejo, y un tema que otra vez regresamos a de, hijo, le metemos un chorro de esfuerzo y de ganas a ver cómo articulamos todo y cómo lo vamos llevando. Y en el caso de iWork, en el caso de este sector en particular, pues bueno, la verdad es que tienes muchas variables que te juegan para poder acompañar al copiador y darle este tema de dignificación, ¿no? Entonces, por un lado, creo que es la perspectiva que tenemos como sociedad y cómo cambiamos esos prejuicios y cómo los integramos a ellos, a la sociedad y a las cadenas de valor. Ha sido un tema que hemos pues tenido que ir viendo cómo iterar, y creo que todavía tenemos mucho camino por andar, ¿no? Ujú. Creo que el tema también regional de América Latina, hablamos de América Latina, hablamos de una región, pero la verdad es que temas como estos varía mucho, o sea, hay un mundo de diferencia en cómo suceden las cosas en Brasil, a cómo suceden en México, a cómo suceden en Chile o cómo suceden en... No, y el poder estar ajustando todo esto a cada modelo, a cada forma, a cada sistema, creo que es algo que también nos hemos topado y que hemos tenido que trabajar bastante. Y que al final estos temas dependen mucho de contextos locales. Entonces, el poder ser adaptable y subir y bajar en estos niveles, pues le vamos a seguir apostando porque ahí está, creemos que ahí está la solución, pero nos toma tiempo, ¿no? Y es un poco esta que dices apuesta a largo plazo, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos construyendo? Entonces, a lo mejor si lo resumo un rato, a lo mejor es la paciencia. Sí, tener paciencia. Es tener paciencia. Pero sí, o sea, es ir poniendo las piedritas que te van construyendo justo este cambio. Y, y, y la verdad es que sucede un poco eso que hablábamos al inicio. O sea, volteamos y realmente la transformación que hemos visto creo que no es menor. Una de las cosas que ahorita mencionabas que se me hace como muy retadora es este tema de decir, ok, tenemos que tener paciencia, ¿no? ¿Y cómo manejas esa paciencia cuando estás trabajando con varios? Y cuando estás trabajando, o sea, ¿cómo haces esos ejercicios en el proceso de colaboración? ¿Sí me explico? Digo, tu misma paciencia pues ya también se tiene que trabajar, pero en los ejercicios de colaboración, que todos entiendan que vamos a ir a un cierto ritmo y tal, esa es como mi primera duda. Y la otra es, mencionabas la visión sistémica, pero me gustaría también que me ayudaras a profundizar en eso como para explicar un poquito más cómo se ve ese como enfoque sistémico en un problema como este. Claro. Pues mira, el tema de la paciencia creo que es como no dejar de picar piedra. Creo que también mucho es seguir. Por un lado son las iteraciones para poder ir ajustándonos a la escucha y a entender también a todos los actores, ¿no? O sea, si algo no está haciendo clic, a lo mejor pues, le damos una segunda vuelta, ¿no? A ver que sí, que no funciona. Y ese proceso de ver que sí, que no funciona va a ser continuo. Claro. Y también para eso hay que tener paciencia, ¿no? O sea, sí. No la vamos a atinar a la primera, ni tampoco esperamos atinar a la primera, y tampoco vamos a inventar el hilo negro.
porque así nunca llegamos a ningún lado. Claro. Un tema importante creo que es el poder construir y construir en conjunto y construir en base a aprendizajes compartidos. O sea, al ritmo al que necesitamos avanzar en los retos de los ODS y en los retos climáticos que tenemos hoy en día, no tenemos el tiempo, no tenemos el lujo, más bien, de querer hacerlo como una carrera de ver quién inventa el hilo negro. Al contrario, es cómo vamos en conjunto a encontrar, a cuadrar las soluciones, ¿no? Y en ese sentido, pues mucho es el no salir de estas conversaciones, es el continuarlas, es el irlas trabajando, y el de esta comunidad, porque la verdad es que sí hay mucha gente que trae la misma visión. Creo que nada más es irnos organizando, irnos juntando. Sí. Y la otra pregunta tenía que ver con... Visión sistémica. Visión sistémica, ok. Sí, desde esa parte, creo que un pedazo importante es que, por ejemplo, en el caso de este proyecto en particular, no es solo formarles capacidades, sí formamos capacidades, pero, por ejemplo, otro rol importante que lleva a cabo iWork y Mike es poderlos conectar con la cadena de valor. Entonces, empezar a poder, por ejemplo, como mercado y como sistema de gestión, poder conectar a los actores clave y poder hacer que se cierre realmente el círculo. Es una manera también de poder tener este approach de no solo les estoy dando capacidades, les estoy dando la salida de lo que ellos están haciendo para que puedan realmente meterse en este proceso, incluirlos justo en este proceso circular. Y eso implica pues muchas cosas, ¿no? O sea, por un lado hablábamos de cómo lo empiezas a adaptar a distintos contextos, distintas realidades. Pues bueno, por ejemplo, la universidad justo lo que nos da es esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y es algo que todavía no hemos llegado, pero para allá queremos, es ir a regiones donde a lo mejor no existen las cooperativas, ¿no? Y entonces a lo mejor tu manera de llegar a ellos es más desagregada, ¿no? Porque trabajan de manera más individualizada. Perdón. Uh-huh. Entonces, creo que esa también es otra manera de verlo. Cuando trabajamos con este proyecto, una apuesta también importante era que nos diera esa flexibilidad para podernos ajustar a las distintas realidades que tenemos, ¿no? en la región, en América Latina. Claro. Y eso también pues depende desde cómo se organizan, desde el sector en particular, desde los mismos temas más socioculturales, que también tienen mucho que ver, y bueno, demás temas, mercado, etcétera, ¿no? Entonces, empiezas a tener como una serie de variables que para nosotros es importante considerar al momento de juntar actores, en el momento de poder desplegar los proyectos, ¿no? Y pues cae en lo mismo, ¿no? Yo creo que una de las cosas, o sea, ahorita que mencionabas esto, como que de manera general lo que se percibe y lo que obviamente yo conozco también de fundación es esta parte de decir, oye, para resolver un problema hay muchas piecitas que se tienen que acomodar. Uh-huh. Y hay que tener mucha paciencia. Uh-huh. Es como en este resumen de lo que mencionabas. Y yo te pregunto, después de tú misma ahorita platicar en esta conversación que hemos tenido, que pues yo sé que es parte de tu día a día este proyecto, que ya tienes varios años liderándolo, acompañándote de socios que han sido muy enriquecedores para lograrlo, como Mike, que es uh-huh. una persona muy comprometida con esto. Mi primera pregunta, ya que estamos cerrando, pero uh-huh. mi primera pregunta es, ¿qué sientes? O sea, ahorita que acabas de hablar de ese proyecto que estás construyendo, ¿qué sientes? ¿Qué te hace sentir este proyecto? Pues por un lado mucho orgullo, porque también creo que hay un tema donde empiezas en estas apuestas, en estos viajes, y a lo mejor no hay mucha otra gente que también le está apostando lo mismo, y llega un punto en el que ahorita ya hay muchos más, ¿no? Entonces, por un lado, creo que es orgullo, y por el otro lado, emoción de ver qué sigue, porque creo que hemos trabajado como en este pedacito, como en este petri dish, ¿no? Acá cultivando, haciendo el cultivo, pero es momento de sacarlo de ahí y que se expanda. Y entonces, pues creo que por ahí va un poco de la emoción, porque ya vimos
el impacto que tienen las personas. Que creo que eso es lo que quiero rescatar más de esto. O sea, desde lejos es difícil tener esa sensibilidad cuando ves nada más un número. Cuando ves, fueron tantas personas. Digo, sí, el verlo en términos de personas te impacta, pero cuando ves no solo el número de personas, sino la persona con el nombre, apellido y su historia, dices, ok, sí está siendo relevante este trabajo que estamos haciendo. Entonces, me da justo eso, orgullo y emoción. Orgullo de lo que hemos avanzado y emoción por todo lo demás que podemos construir y hacia dónde va. Qué bonito, Cari. Yo la verdad es que comparto tu orgullo y comparto una admiración enorme porque la verdad un problema como el que se quiere resolver en Fundación FEMSA en economía circular es muy complejo y creo que parte de nuestra esencia de fundación es como nos encantan los problemas complejos, nos encanta ver qué modelo tenemos que cambiar para que las cosas se resuelvan y en economía circular hay retos bien importantes y este proyecto especialmente a mí se me hace una cosa maravillosa que como dices pone en el centro a las personas y a mí me encanta ver que hay un equipo que se preocupa por realmente hacer un cambio. A mí a veces me preguntan de que, oye, tienes un montón en fundación, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te cambias? Y la verdad es que yo volteo y veo a gente como tú, veo a gente que está en los equipos y digo, oye, esto está muy fregón. O sea, vale la pena echarle ganas aquí porque estamos haciendo cosas muy padres. Y no nada más porque a nosotros nos guste, ¿no? Es como queremos realmente, o sea, tenemos la oportunidad de hacer un cambio o al menos estamos trabajando para lograrlo con una paciencia inmensa, pero con una oportunidad muy grande de transformación. Entonces yo la verdad admiro mucho tu trabajo, admiro mucho las ganas que le echas y esa inteligencia que tienes para resolver todos los temas. Entonces, pues nada, eso es algo que definitivamente para mí me enorgullece mucho de escuchar que el liderazgo de este proyecto lo traigas, ¿no? Y una última pregunta antes de pasar a una dinámica que tenemos para ti, pero una pregunta es, hay mucha gente allá afuera en el mundo que puede o no estar trabajando en estos temas. Entonces, ¿qué le dirías a las personas que tienen ganas de hacer algo? Ya sea en economía circular o en cualquier otro tema, pero ¿qué le dirías a las personas que tienen ganas de formar parte del cambio de alguna manera? Va, pues súper buena pregunta, y te la voy a responder por dos partes. Una es justo retomando el caso, por ejemplo, de Mike. Mike, de hecho, me voy a atrever a compartir su historia, pero él antes de estar en iWork, él estaba en Johnson & Johnson. Y desde ahí es donde se empieza a topar con este labor, con este sector. Y se enamora tanto del proyecto y de la iniciativa y de la oportunidad que decide salirse e incursionar, ¿no? En esto como un proyecto como tal, ¿no? Como un emprendedor. Y justo creo que ese tipo de historias, ese tipo de casos es una de las cosas que creo que más enriquecen a todos los que estamos en este tema de poder aportar algo social hacia allá afuera, porque creo que incluso el poder traer estas capacidades desde, por ejemplo, un mundo empresarial hacia un mundo social, o sea, esa fertilización cruzada de conocimientos solo hace que se enriquezcan los proyectos, ¿no? Tanto de un lado como del otro. O sea, ¿cómo se dice? Doble, pues hacia los dos sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que casos como esos, o sea, que la gente que tiene esta semillita y estas ganas, pues también se atreva a salir y aportar. Y puede ser así, desde un emprendimiento, pero también incluso, la verdad es que existen un mundo de organizaciones ahorita que están allá afuera y que lo que necesitan es gente con esas capacidades, que tienen ese nivel, ese skill set, y que diga, ¿sabes qué? Pues levanto la mano y en distintas maneras puedes aportar, ¿no? En ese sentido. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que también desde el día a día, algo que no les he platicado, también es un poco los retos que vive, por ejemplo, el sector de los acopiadores base, los recicladores de base. Y es todo lo que ellos se enfrentan para poder hacer su labor como tal. O sea, el que lleguen los residuos y empezarlos a separar hace un mundo de diferencia, por ejemplo, el que lleguen todos mezclados y contaminados, a que si llegan ya un poco más separados y limpios, ¿no? Y no solo en cómo ellos entran y los separan, sino incluso la calidad del material y después ellos cómo los pueden vender y cómo pueden vivir de eso, cambia por completo, radicalmente, cómo les llega a ellos el material.
Y el cómo les llega eso, el material, realmente viene desde nuestras casas. O sea, el hecho de que yo diga, ay, qué flojera separarlo, ya déjalo ahí tirado, ¿no? Esa flojera que a mí me dio implica un mundo de diferencia para quien le va a llegar. Okay. Y eso es algo que creo que sí como colectivo, como sociedad, tenemos que empezar como a ser más sensibles, a ser también un poquito más responsables, como todos, me incluyo, ¿no? Porque muchas veces caemos en la comodidad. Claro. Pero la realidad es que el nivel de esfuerzo que a mí me toma el poder hacer eso bien separado, Por limpio. ejemplo, es de que limpiar tu latita, Exacto. separar tu basura, o sea, que todo esté como limpio cuando lo dejas en el bote de basura. Exactamente. Y también, y ese es el tema también, porque luego muchas veces empezamos a agarrar excusas para no salirnos de nuestra zona de confort, ¿no? Entonces decimos, bueno, X, o sea, como quieras lo van a revolver. Pues a lo mejor lo juntan, pero no lo revuelven. Eso es bien interesante. A ver, explain. O sea, por ejemplo, y esto también hablábamos como cada localidad pues tiene sistemas distintos y varía, pero por ejemplo, aquí en Monterrey, el sistema de gestión de residuos junta los residuos y después pasan por una planta de separación. Entonces, aunque estén en el mismo bote o en el mismo camión, lo que hace el camión es comprimir, no es revolver. O sea, no es una licuadora, es una compresora. Okay. Entonces llega al punto de separación y quien los tiene que estar separando, pues ya a lo mejor al menos tiene paquetes completos, ¿no? O sea, ya a mí no puedo decir, bueno, mira, esto es puro reciclable, déjamelo muevo. O sea, desde ahí les facilitas mucho su labor y no por hacérselos fácil, sino porque de lo contrario, se vuelve muy difícil o se vuelve muy costoso o se vuelve muy complicado, tanto de sus condiciones como desde el sistema, como desde después la calidad del material y demás, el poder separar y pues llevar todo esto, ¿no? Entonces, vaya, regresándome un poco, creo que no hay que hacer menor lo que podemos aportar desde casa, porque la verdad es que no es lineal, no es lineal el esfuerzo que yo hago para separar con el esfuerzo que ellos después tienen que hacer si yo no lo hago. O sea, siempre que dejamos de hacer algo, alguien más lo está haciendo. Y creo que nada más empezar a tener un poquito esa conciencia es algo que podemos hacer todos desde casa, ¿no? Eso por un lado, y también el respetar y reconocerlos por el labor que tienen, la contribución que tienen al medio ambiente, a lo social. Al final es un sector que está dando un servicio, ¿no? Y que de hecho en América Latina, y sobre todo para comunidades, digamos, con menos recursos, al final el sistema principal de gestión pues son los acopiadores de base. Entonces es una labor bien importante. Y si desde ahí lo reconocemos y lo dignificamos y lo valoramos, creo que también avanzamos mucho como comunidad. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias por esas recomendaciones que creo que son súper valiosas y también nos cambian un poco la perspectiva. Espero que a todos les pueda ayudar a eso. Y ahorita ya para cerrar vamos a hacer una dinámica contigo, un ejercicio de poquitas cosas, pero queremos que nos digas las primeras palabras que te vienen a la mente cuando escuchas estas palabras que te voy a decir. Uf, a ver qué sale. Entonces tú saca lo que te venga a la mente, tú no lo pienses. Acción colectiva. Ya lo pensaste. ya lo pensé. Acción colectiva, comunidad. Trabajo en equipo. Talento. Latinoamérica. Oportunidades. Prosperidad. Para todos. Enfoque sistémico. Híjole. A ver, dame una más de esa. Enfoque sistémico. Compromiso. Comunidad. Aprendizaje. Pasión. Fundación. Futuro. FEMSA. ¿No? Futuro. A ver, futuro todos. Ahora, regálanos tu canción favorita para trabajar. Mi canción favorita para trabajar. Fíjate que pongo, no es una canción, es como lo-fi house, ¿sabes? Ok. O de los que ponen para, ¿sabes? Que están estas apps de concentración y meditación y demás. Pongo la sección de música.
Ah, muy Entonces bien. son como que beats. Súper, vamos a compartir alguno de los beats de Cari para que la gente pueda inspirarse de las canciones que escuchas para construir este futuro que estamos armando juntos desde Fundación FEMSA. Muchísimas gracias, Cari. La verdad es que ha sido muy padre platicar contigo todo este tiempo. La verdad es que ha sido muy bonito escucharte y que participes en esto con nosotros. Lo único que queremos es poder mostrar un poquito de la pasión que está detrás de cada una de las acciones que hacemos y pues es muy importante ver lo que estás haciendo de tu lado. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias y también gracias por las flores y de regreso la admiración, porque al final creo que se comparte todas estas cualidades que dijiste en los integrantes de la fundación. Muchas gracias, Cari. Pues muchas gracias por escucharnos. La verdad estamos emocionadísimos de este capítulo. Tuvimos a Cari que pues nos emocionó mucho con varias historias y pues esperamos que este contenido les guste y que puedan acompañarnos en los siguientes episodios en donde seguiremos compartiendo lo que está detrás de ese futuro que estamos construyendo. No sé, Cari, si quieres compartir algún mensaje. No, digo, igual creo que ya mucho lo platicamos, pero muchas gracias por el espacio. Y para todos, pues creo que lo hablamos, creo que mucho lo podemos hacer desde casa. O sea, el no sentirnos chiquitos ante tanta inmensidad, creo que es un mensaje importante de lo que platicamos hoy. Y pues el seguir manteniendo el dedo en renglón sobre esas cosas que creemos que valen la pena, creo que es bien importante, ¿no? Y bueno, por último, también reconocer el labor de toda la fundación. Esto solo es un proyecto, pero pues así hay más, tanto de economía circular como de los demás causas que manejamos dentro de la fundación y dentro de cada una de ellas van a encontrar cosas bien bonitas y bien interesantes. Entonces también los invito a que sigan estas cápsulas. Muchas gracias, Cari. Acompáñenos en lo siguiente y pues muchísimas gracias a todos.